días a todos y a todas. Mauri, compañero querido, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bienvenidos al único programa de ecología de la televisión abierta argentina, Ambiente y Medio. Una semana más en el Ecoparque, una semana más con ustedes y una semana más nosotros juntos. Así es, y una semana más que les seguimos recordando que si acercan el celular al código QR que aparece en pantalla, pueden adentrarse al mundo de información que tenemos para ofrecer. Al vasto mundo de información, y no solo basta con mirar este programa, aunque es el primer paso. Muy bien, y tenemos un montón de información para compartirles. ¿Con qué arrancamos hoy? El gobierno sigue desregulando cosas. Casi que es una nueva cápsula que tenemos en todos los programas. Por supuesto, es una noticia que deja de ser novedad de alguna manera, sobre todo lo que tiene que ver con el ambiente, y en este caso la ligó el turismo en parques nacionales. Bastante polémica la nueva desregulación. Efectivamente, porque tiene que ver con la liberación de prestación de servicios. Básicamente va a haber una competencia desleal para quienes trabajan hoy en los parques nacionales como guías de turismo y aquellos que prestan, por ejemplo, excursiones y ese tipo de cuestiones. Y quienes están formados, ¿no? También para brindar este tipo de servicios. Que se han formado durante años, que han estudiado, que han trabajado para poder estar en ese lugar. Bueno, vamos a hablar del tema, sobre todo con gente muy capacitada, y vamos a visitar, si te parece, una escuela de guardaparques. Más que una escuela, una universidad. Lo dejo ahí. Me encanta. Lo dejo ahí. Bueno, yo salí también a pasear por la ciudad de Buenos Aires con Ludmila, una chica que realiza caminatas que se llama La Ciudad Nos Regala Sabores. Bien. Con el objetivo de poder empezar a descubrir, identificar todas esas plantas de las cuales podemos alimentarnos efectivamente y que por ahí no nos damos cuenta o tratamos de yuyo o no sabemos que podemos agarrar una naranja que se produce en la vereda de cualquiera de nuestras calles. Así que quiero compartirles un poco de qué va esta caminata y no saben todo lo que aprendí. Así que espero que ustedes también aprendan con nosotros. Me parece un lindo tema porque aparte lo hemos abordado en un Es Posible en algún momento de la historia de Ambiente y Medio. Y si lo hemos abordado, ¿te parece que hoy presentemos el Es Posible de hoy? ¿Qué es hoy? La biblioteca de las cosas. Bien, yo te hago una consulta. Sí. Hay un tema que trata la economía circular, en realidad, que es esto de dejar de tener la propiedad de las cosas para pasar a tener el uso. Por ejemplo, ¿vos tenés un taladro en tu casa? La verdad que no. No, sin embargo es algo que una vez por año, probablemente no mucho más, necesitas usar. Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si pudiéramos alquilarlo? Si en el edificio compartiéramos una caja de herramientas con un taladro para que cada vecino pudiera usarlo a discreción, pero de esa manera no todos tenemos que tener un taladro en nuestra casa. Porque de alguna manera quizás el mejor producto no es aquel que se crea, se hace nuevo, se compra, sino aquel que está. Exactamente. Y se aprovecha Así su estado. ¿Les parece si vemos el Es Posible? ¿Es posible dejar de comprar objetos y pedirlos prestados? ¿Qué tienen en común el cuadro que lleva años en el piso esperando a que te dignes a colgarlo, el ruego de tus amigos para sumarte al próximo partido de pádel o el campamento que venís postergando? La respuesta es que son pendientes que podés concretar con una visita a la Biblioteca de Cosas. Un espacio en el que encontrás desde herramientas, artículos de oficina, deportivos y de recreación, material sanitario como sillas de ruedas o muletas, aspiradoras, máquinas de coser hasta valijas. Artículos caros que compramos para utilizar una vez o muy esporádicamente. Terminan arrumbados juntando polvo. Y lo que es peor, amenazan los limitados recursos de nuestro planeta con su producción a gran escala. Las objetotecas, como también suelen conocerse, fomentan el préstamo en lugar de la adquisición, contribuyendo así a la sostenibilidad y al consumo consciente. En la Biblioteca de las Cosas de Barcelona, que se creó impulsada por los vecinos del barrio de San Martí en 2020, el producto estrella es el taladro. Pero no faltan quienes necesitan un parlante para una fiesta, una escalera extensible para llegar a todos los huecos o una butaca de bebé. Se trata, eso sí, de cosas prácticas para no convertirse en un depósito de lo que ya no se usa. La idea es que la gente alquile los objetos por semanas a un precio simbólico. Si nos paramos a pensar todo lo que tenemos acumulado en casa sin apenas darle uso,
Seguro, la lista es larga. Por eso, no es de extrañar que en el país también se estén popularizando. Un ejemplo local es la que funciona en el Instituto Goethe de la ciudad de Buenos Aires. La próxima puede ser en tu barrio. Queda mucho por cambiar. Si seguimos así, en 2050 se van a necesitar los recursos de 3 planetas para mantener el estilo de vida actual. Empecemos por compartir, alargar la vida útil y reducir el impacto ecológico. Es posible. Si te digo que en la ciudad donde vivís está lleno de alimento y de sabores accesibles para cualquiera, ¿qué pensás? Seguro que estoy exagerando o que estoy un poco loca. Pero la realidad es que para un ojo más entrenado, caminar por la ciudad puede ser mucho más que esquivar autos y escuchar bocinas. En los canteros, en las veredas y en los parques, la naturaleza sigue presente, aunque muchas veces nos cueste verla. Ludmila tiene ese ojo experto y a través de sus caminatas, bajo el nombre La ciudad nos regala sabores, nos invita a descubrir todo eso que crece a nuestro alrededor. Árboles frutales escondidos, plantas comestibles que solemos pasar por alto e incluso esos yuyos que podríamos estar incorporando en nuestras comidas. Pero no quiero adelantar nada más. Mejor si nos acompañan en esta caminata y Ludmila nos los cuenta mejor. ¿Y cómo es que vos sabés tanto sobre este tema? Son muchos años de investigar y de estudiar de forma autodidacta. Tengo una formación de base en agronomía, en producción vegetal orgánica es la carrera, como que de ahí la base de fisiología y un montón de cosas más técnicas, botánica, pero nadie o muy pocas personas en realidad han estudiado los yuyos comestibles, así que buscar en bibliografía, investigar, autodidacta, experiencia y... ¿Y por qué empezaste con las caminatas? En realidad empecé con el mapa, con un mapa virtual, y la gente quería ver en vivo cómo se veía un árbol de naranjas y cómo reconocerlo, así que un poco fue exigencia de otras personas como, che, nos gustaría salir a caminar, así que ahí nacen las caminatas. ¿Y en las caminatas qué haces? ¿Qué tipo de plantas o árboles comestibles podemos encontrar? ¿Y en qué lugar, en qué zona de la ciudad de Buenos Aires es donde encontramos la mayor diversidad? Bueno, en su mayoría tenemos cítricos, paltas, como gran cantidad de limones, paltas y moras. Después podemos encontrar ciruelas, podemos encontrar papayas, podemos encontrar guayabas, uvas, nueces, aceitunas. Muchas cosas que conocemos pueden aparecer en las caminatas. Y después las que no conocemos, que son estos yuyitos que la mayoría de la gente arranca de su maceta o de su cantero, que tenemos en Latinoamérica 500 especies comestibles, así que imagínense la cantidad que podemos encontrar. En una caminata encontramos entre 60 y 70 plantas comestibles en 2 o 3 horas, 2 o 3 kilómetros, así que mucha diversidad hay en la ciudad. Y en los barrios donde encontramos más de esta diversidad son los barrios de zona oeste y sur de Capital, donde hay todavía casas bajas, donde hay canteros que no están todo el tiempo cortándole el pasto o sacándole los yuyitos, sino que hay... No es un descuido, pero no está esa cosa obsesiva con el cantero de la vereda, entonces donde hay más libertad a la naturaleza. Ahí suceden cosas. Entramos a un terreno baldío y es una maravilla. Así que siempre estoy buscando como ese tipo de lugares para hacer las caminatas, para que en poquito tiempo se puedan llevar muchas especies aprendidas. Bueno, esta es pariente de la rosa china, la que conocemos como rosa china es una Hibiscus sinensis. Esta es una Hibiscus syriacus, que le dicen rosa de Siria. Yo a veces insisto con los nombres científicos porque cuando queremos buscar información, cuando queremos cotejar si esa planta es comestible o no, si es medicinal o no, como que quizá le dicen rosa de Siria a otra planta en otro lugar del país o en otro lugar del mundo, y el nombre científico nos ayuda a saber que estamos hablando de la misma planta en cualquier parte del mundo. Así que de esta planta podemos comer los pétalos, como vemos acá, tenemos de colores lilas, blancos, violetas, al igual que la rosa china, que también se pueden comer sus pétalos. Así que es una planta que tenemos en cualquier vereda, en cualquier plaza, de la cual podemos obtener estas cositas tan coloridas y bonitas para decorar un plato, un postre.
¿Y la podemos agarrar así nomás de la calle? Sí, lo podemos agarrar así. Hay como algunos criterios. En este caso no tuvo contacto con ningún excremento de algún animal doméstico porque está en altura, pero sí tenemos que tener cuidado con lo que está cerca del suelo, que bueno, ahí sí requiere de una sanitización con lavandina apta para potabilizar alimentos. Entonces eso nos va a ayudar a saber que estamos consumiendo algo de forma segura. En este caso no hay problema. Hay algunas plantas de estas nuevas para consumir que tienen sabores muy particulares, muy especiales, quizá más picantes o más amargos o más dulces. Las flores en general no tienen mucho sabor, pero sí tienen un montón de nutrientes que podemos incorporar a los platos, entonces la vamos a consumir por ese motivo. Por acá tenemos otra que todos tenemos en nuestros hogares, seguramente. Es muy común de tener en las casas, una monstera deliciosa, le dicen costilla de Adán también, y de esta planta bellísima podemos consumir los frutos. Tenemos por acá... Por eso se llama deliciosa. Por eso se llama deliciosa. Acá tenemos un fruto, si ven tiene el tamaño de un choclo. Lo curioso de esta planta es que desde que es una flor, que es como una cala grande, hasta que el fruto es comestible pasa un año. Para que esté bien madura se le tienen que salir como esas cascaritas solas del fruto y va a quedar al descubierto una pulpa blanca que sabe entre banana y ananá. ¿Es rico? No, es impresionante, impresionante. Bueno, así que, por algo se le dicen deliciosa. si tienen una cerca, está buenísimo probarla porque nadie la consume, nadie sabe de su uso. Y sí sucede que en otras partes del mundo se comercializa el fruto como serimán. Entonces, muchas de las plantas que acá tenemos de ornamentales o de yuyos, en otras partes del mundo se comercializan en dietéticas, en arboristerías, en verdulerías. Bueno, nos encontramos con un jazmín magno, Plumeria rubra. Es una planta que tiene las flores comestibles, se comen más que nada cocidas con un caramelo o con una especie de azúcar y se usa mucho en postres. Es impresionante el olor a torta que tiene. Ay. Acá tenemos, por ejemplo, una planta que sale en el cachito de humedad que encontramos en el medio de la ciudad. Es una achicoria japonesa. Se comen sus hojas, son bien amargas y podemos reemplazar tranquilamente a la achicoria o radicheta con estas hojitas. Bueno, podemos encontrar mucha variedad de cítricos en la ciudad, entre pomelos, naranjas, mandarinas, limones, quinotos. Existe un mito de que las plantas que no están injertadas no se pueden comer y que las naranjas de la calle son silvestres. Y en realidad es otra especie de naranja, no es la naranja dulce, sino que es la naranja amarga, que también tiene uso. Se pueden hacer mermeladas, se pueden usar las cascaritas, se pueden hacer un montón de cosas. Pero en este caso tenemos un limonero y la época de cosecha de los cítricos viene junto con las nueces y con las paltas, que es otoño-invierno. Preguntarte si hay que pedirle permiso a la gente, cómo es esta cuestión de que al estar en la calle por ahí está disponible a cualquiera, pero también forma parte de un frente. Bien, los árboles que están en la vía pública en Ciudad de Buenos Aires no son propiedad de nadie, pero son de toda la comunidad, según la ley de arbolado urbano. Pero para no generar conflictos, no pelearnos con nadie, ya la situación está bastante complicada como para andar peleándose con la gente. Mejor tocar timbre, pedir permiso, intercambiar alguna receta. La historia misma del árbol a veces nos cuentan como quién lo plantó, quién lo sembró. Capaz no saben que se consumía en el caso de un níspero, de una guaribay. Entonces viene también ese intercambio que favorece la vida en sociedad. A veces solo hace falta cambiar la mirada, mirar para arriba, observar con más atención y descubrir que la ciudad también nos alimenta. Tal vez mañana, cuando camines por tu barrio, empieces a notar todos esos sabores que estaban ahí y nunca habías visto. Y si no, la podés seguir a Ludmila y aprender de su recorrido. Porque al final, la ciudad todavía tiene magia escondida entre el cemento. El gobierno oficializó la desregulación del turismo en parques nacionales. A través de 2 resoluciones, la administración gobernante celebró la eliminación de requisitos excesivos con el fin de reducir gestiones administrativas presuntamente complejas y fomentar una mayor transparencia. Veamos qué implica.
Los objetivos, presuntamente, apuntan a bajar las tarifas para que más turistas puedan visitar los parques nacionales y fomentar a la vez una mayor competencia privada. Las dos medidas de las que debemos hablar hoy son, por un lado, la liberación en la prestación de servicios y por el otro, la eliminación de la obligatoriedad de contratar guías de turismo habilitados para las recorridas y los caminos dentro de los parques nacionales, que bien sabemos los hay de baja, mediana y alta dificultad. Sí es cierto que para aquellos caminos de alto riesgo sí continúa esa obligatoriedad, pero para el resto no, con lo cual queda a mera voluntad y como medida optativa. La liberación en la prestación de servicios supone y propone una competencia desleal librada al mejor postor. Y el mejor postor, sin regulaciones exigentes, quedará sujeta únicamente al aspecto económico, sin tener en cuenta, por un lado, el impacto ambiental que conlleva realizar este tipo de actividades en lo que no deja de ser un ecosistema protegido, y segundo, no menos importante, la seguridad. La seguridad que debiera garantizarse y certificarse para las personas que decidan realizar este tipo de actividades, como por ejemplo un trekking en la montaña, una cabalgata, una excursión en balsa, recorrer un glaciar, etc. Todos queremos que la mayor cantidad de argentinos podamos conocer la mayor cantidad posible de parques nacionales. Obviamente con el menor impacto posible, el impacto negativo posible, con el máximo impacto positivo. Pero eso requiere de una planificación. Cualquier actividad humana, desde un equipo de fútbol que sale a jugar un partido, va con un plan. Entonces la desregulación del turismo no es solamente una medida que toma el presidente de Parques Nacionales para evitar la contratación de guías a los grupos que llegan a un parque nacional. Tiene que ver con algo más grande, que es liberar al Estado de ese rol de planificador. Y cuando no se planifica, se improvisa. Y los riesgos de la improvisación son muy altos, con el agravante que estamos jugando, entre comillas, con el patrimonio natural y cultural de los argentinos. Y además en un contexto donde las áreas protegidas de la Argentina, tanto los parques nacionales como los parques provinciales, tienen un déficit de infraestructura, tienen un déficit de personal, y cuando hablo de personal no es solamente guardaparques, es guardaparques, investigadores, educadores, personal de control y vigilancia, personal de mantenimiento. Entonces, cuando vemos esta medida, lo que podemos tener es temor a cómo se va a instrumentar, porque además ese temor tiene que ver también con la calidad de la experiencia del visitante. Y muchas veces los parques nacionales no tienen la cartelería, los senderos de interpretación, los centros de interpretación o la folletería para que ese visitante entienda dónde está, para qué sirve un área protegida, qué cuidados tiene que tener. Y algo importante, no va a tener el ojo adiestrado para saber apreciar lo que ve. Un guía le puede decir, mira, si vos prestás atención ahí vas a ver el nido de los cóndores, o si mirás para ahí vas a encontrar las huellas del yaguareté. Pero una persona que no está familiarizada con eso, ni hablemos de un turista extranjero, va a ir a nuestros parques nacionales y no va a ver nada. La eliminación de la obligatoriedad de contratar por parte de las empresas a guías de turismo habilitados para las excursiones o recorridas dentro de los parques nacionales también es muy grave. En primer orden, hablamos de puestos de laburo. En segundo orden, porque supone erróneamente que todos los parques nacionales están preparados para eso. A nivel infraestructura, cuestión que no, porque además hay un abandono muy grande por parte de la actual administración en ese sentido, y además porque los parques nacionales son naturaleza y son hostiles en el mejor de los sentidos. Pero sobre todo, lo que supone erróneamente es que los visitantes, los turistas, se comportarán ejemplarmente al visitar un parque nacional, cuestión que sabemos que no es así. En el verano hubo una fiesta electrónica en el Parque Nacional Lanín. Ahí es donde el rol del guardaparque, sepamos diferenciar guías de turismo de guardaparque, puede desdibujarse, porque deberán controlar a los turistas, ejercer docencia y ocuparse de todas las tareas que tienen que ocuparse, que, dicho sea de paso, además son menos los guardaparques que deberían ser, eso desde siempre. En un ratito volveremos a escuchar a Claudio, pero si les parece me pueden acompañar a la Universidad Maimónides, donde enseñan la carrera de guardaparque, para charlar con un estudiante avanzado, porque no
porque antes no, su rol ahora será doblemente necesario. Blas, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar en tu casa de estudios, y justamente preguntarte qué estudias, qué estudia un guardaparque. Y el guardaparque estudia las diferentes maneras de conservar, resguardar y promover la conservación de distintos patrimonios, teniendo en cuenta que el patrimonio es natural y cultural todo el tiempo y se relacionan uno y otro, se retroalimentan, así que sí es importante una formación más integral sobre cómo es. ¿Qué es lo que más te preocupa a vos como futuro guardaparque? Cómo va a deteriorar la educación ambiental, cómo es el rol tanto de los guías turísticos como del cuerpo de guardaparques en la materia de educación ambiental, que es una de las grandes herramientas que tenemos para combatir la crisis climática que tenemos también. Hoy día se calcula más o menos que hay 150 despidos de la Administración de Parques Nacionales y ya de por sí no dan abasto los guardaparques con todo lo que es seguridad, control de la vasta cantidad de hectáreas que tienen las áreas protegidas. Frente a esa sobrecarga que mencionás del trabajo de los guardaparques, ya hablamos un poco de lo que estudian. ¿De qué se ocupan en un parque nacional? Y en un parque nacional están, bueno, es importante nombrar que están los guardaparques, pero que también hay un equipo íntegro, que venía existiendo ese equipo integral, que eran con antropólogos, sociólogos, arqueólogos. Se ocupan con la prioridad que es la preservación y la conservación de los recursos naturales y las distintas especies de fauna, flora y funga que hay ahí, de distintas herramientas, como nombré antes, la educación ambiental, el vínculo que hay con, no sé, la diferente comunidad del lugar, la seguridad de los visitantes que hay, que también ya es una tarea muy grande, y el control sobre la caza furtiva, que es una de las grandes problemáticas que sufren los parques nacionales hoy día, no solamente el tráfico de fauna, sino también las personas que buscan, no sé, el deterioro de los bosques, generando como una industria maderera más ilegal, también cómo se pueden revertir y cómo hay un combate sobre la contaminación, no sé, de los cuerpos de agua también. Bueno, esto, la pata de lo que es la educación y la comunicación sobre el valor que tiene el patrimonio natural y cultural y el vínculo que hay entre eso sigue siendo una tarea importante en cada instancia. Para conservar hay que conocer, y para poder valorar y preservar el patrimonio cultural y natural que nos maravilla y que disfrutamos en cada parque que visitamos, es necesario que el personal que nos da la bienvenida y es el puente entre ese paisaje y nosotros tenga una formación adecuada para poder compartirnos el valor y la importancia del mismo. ¿Qué son esos lugares y qué pasa ahí? Se propone cuidar a las áreas protegidas, pero si no se respetan y cuidan a las personas que hacen esa labor día a día, ¿qué es lo que queda? No, es la pregunta. ¿Qué queda? Muchas gracias, Blas. Fue un placer. A ustedes. Algo indirectamente mencionaste, y creo que otro de los problemas indirectos que tiene esta medida es que se pone el foco, en lo que refiere a los parques nacionales, únicamente en el turismo. Y los parques nacionales no son únicamente turismo. Efectivamente, digamos, Cuando yo por lo menos escuchaba hablar al presidente de la Administración de Parques Nacionales, parecía confundido en su rol. Hablaba como si él fuera el secretario de Turismo de la Nación. Él tendría que estar velando por la conservación de esas áreas que son las que sostienen el turismo. El turismo depende de la conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural, no es al revés. Es más, un turismo inteligente, planificado, genera recursos para retroalimentarse, invirtiendo en la conservación. Son pocos los empresarios del turismo que reinvierten en el recurso que les da de comer. No que, como se dice muchas veces, no, el turismo derrama. No tiene que derramar, tiene que repartir. Derramar es lo que te sobra. No es lo que sobra. También es justo decir que no es que Parques Nacionales tiene turismo desde que se creó, pero no quiere decir eso que se venía haciendo todo bien. Hay muchas cosas para corregir. Hay enormes deudas pendientes que tienen las áreas protegidas con el resto de la sociedad, en lo que tiene que ver con la accesibilidad universal, lo que tiene que ver con generar una oferta para los chicos, no solamente para las personas con distintas capacidades o discapacidades, sino también para los chicos, para los ancianos, para la gente que tiene pocos recursos, para la gente que vive en vulnerabilidad total, que es como un sueño utópico que visiten un parque nacional. No, justamente la gente que más necesita conocer su patrimonio, porque le podemos devolver y le debemos devolver su autoestima, ver que en esas áreas
están sus paisajes, que ellos se pueden ver reflejados ahí y que las tradiciones que le han transmitido los abuelos, los ancestros, están vigentes ahí, desde los topónimos hasta los seres sobrenaturales, los mitos, las leyendas. Ojalá en buena hora que discutamos estos temas para que la Argentina pueda barajar y dar de vuelta algunos temas, pero no de manera irresponsable, sino planificando, sin improvisación. La multidisciplinaridad hoy es ineludible. Muchísimas gracias, como siempre. Al contrario, gracias a vos. Muchas gracias. El primer documental argentino sobre cambio climático llegó a Flow. Un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Si el calentamiento global es el resultado del modelo de producción y consumo impuesto por los países centrales, ¿qué nos sorprende de este presente? Punto de no retorno no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Míralo ahora en Flow. Tenemos una buena noticia, además, en este lugar, que nos acobija todos los domingos, ha nacido un Muitú. ¿Estamos hablando de un Pokémon? No estamos hablando de un Pokémon porque eso sería Mewtwo. Mewtwo, exactamente, ya me empiezo a confundir. Estamos hablando del Muitú, que es un ave, es un crásido. Bien. Que ha empezado a estar en peligro de extinción en la Argentina, sobre todo en el norte de nuestro país, y aquí se hace un trabajo de recuperación y sobre todo de reinserción de la especie. Nació un pichón y el objetivo es reintroducirlo en la silvestría. Muy bueno. Efectivamente, una muy linda noticia que vamos a charlar en un ratito. Bueno, viste que nosotros nos turnamos para dar una noticia buena, una noticia mala y al revés. Sí, se Esta toca la vez mala. me toca la mala, Y bueno. así es. Y es que Argentina lidera un ranking, y no de los buenos rankings, Bien. sino este verano, entre diciembre del 2024 y febrero del 2025, la Argentina lidera el ranking de anomalía climática por haber tenido la mayor temperatura por encima de la media promedio en Sudamérica. Hermoso, espectacular. Así es, si notaron que este verano estuvo caluroso, Hubo un par de días que fue una cosa de locos. efectivamente fue algo... Complicadísimo, muchísimo calor. Y si te parece, podemos, si se quiere, podemos hablar un poquito de este tema, quizás no, quién sabe, en la próxima entrevista que es muy, muy interesante con Thais Gadea Lara. Veámoslo. Fue distinguida entre los 100 latinos más comprometidos con la acción climática y por tanto es recibir a alguien que quizás se ocupe como nadie de esta temática. Bienvenida, Thais. Muchas gracias. Creo que esas cosas, esos titulares siempre quedan como muy grandes, pero bueno, al menos desde lo que es de comunicación, creo que puedo ahí como aceptarlo. No todos los tienen, así que hay que lucirlo también. Sí. Quiero arrancar preguntándote cómo fuiste encontrando herramientas a lo largo de tu carrera como periodista ambiental para ir sensibilizando sobre los efectos que tiene la crisis y de alguna manera inspirando a que se haga compromiso también por parte de las personas. Creo que fue todo muy orgánico porque yo ya llevo más de 10 años comunicando sobre esto. Y decir eso no solo me hace sentir muy vieja, pero también es cierto que hace 10 años no se hablaba como se habla hoy de cambio climático. O sea, cambió un montón. Y de lo que es la agenda ambiental, ¿no? Cambió un montón para bien, en el sentido de que ahora está mucho más en el día a día, aun cuando le falta un montón. Pero hubo como distintas etapas que me hicieron ahí como ir encontrando las distintas vías. Creo que la más importante, o la que marcó mucho mi carrera, yo ya venía hablando sobre temas de ambiente, pero cuando hice el entrenamiento como líder climática con Al Gore, ahí fue como, viste, un empujoncito de algo que ya veía viendo, pero que fue esto de comprender bueno, para que cambien realmente las cosas, tienen que cambiar lo que es la macro, tienen que cambiar las políticas, y de ese entrenamiento, que es un entrenamiento en cambio climático, pero también en cómo comunicar mejor, porque la verdad es que no hay mejor comunicador que Al Gore, ¿no? Con sus exposiciones, fue que a los meses agarré un par de ahorros, me fui a Lima, que la conferencia de Naciones Unidas en cambio climático era ahí, y desde entonces llevo ya 11 años cubriendo el proceso de negociaciones,
y cubriendo el cambio climático desde la perspectiva de las políticas climáticas, de lo que tienen que hacer, ¿no?, los gobiernos y también otros tomadores de decisión para que realmente las cosas se modifiquen. Mencionaste a las COP, participaste en numerosas de ellas. ¿Crees que haya algo que repensar de acuerdo a las conferencias que valga la pena justamente, si se quiere, tratar de otra forma? A ver, siempre hay algo para mejorar. Yo creo que ahí hay que distinguir dos cosas. Por un lado, que las COP son necesarias, ¿no?, para ordenar lo que es la acción multilateral, es decir, para que todos los países consensúen lo que son decisiones mínimas sobre las cuales después se va a implementar en lo nacional y en lo local la acción climática. Bien. Desde que fue sobre todo en 2015 el consenso en el Acuerdo de París, ¿no?, como principal acuerdo para hacer frente al cambio climático, que es sobre el cual hoy se basa esa acción multilateral, ¿se vienen avanzando en cosas? Sí. ¿Viene siendo a la velocidad que la crisis climática demanda? No. Entonces ahí es donde está una primera parte, ¿no?, de esa modificación o quizás de mejora, que es que la ambición de la acción climática tiene que mejorar. Después, en cuanto a mejoras, por supuesto, es un proceso imperfecto que tiene múltiples desafíos. Yo creo que ahí sobre todo lo que tiene es esto de cómo lograr internamente reconstruir la confianza entre países. Porque ahí están todos los países desarrollados y en desarrollo, y durante los últimos años, por cómo fue la naturaleza de las discusiones, sobre todo por el incumplimiento de los países desarrollados en movilizar financiamiento a países en desarrollo, hay una desconfianza. También hay que entender, hay que analizar y evaluar a las COPs en función de lo que tiene que ocurrir en las COPs. Yo me acuerdo que creo que fue cuando volví de la primera y que mi mamá me llamó y me dijo: ¿y solucionaron todos los problemas del mundo? Bueno, ¿cómo decirte? Claro, ¿cómo te explico? Y me parece que ahí estamos esperando como que eso, ¿no?, que las COPs resuelvan todo, y en verdad las COPs te dan un ordenamiento. El principal paraguas de acción fue el Acuerdo de París. Ahora son mucho más técnicas porque son implementaciones, ir a ver los detalles, ¿no?, de cómo es esa puesta en práctica, es más también de control y de ver qué es lo que hay que mejorar, y por sobre todo después tiene que ser puertas adentro, ¿no?, en cada uno de los países, cómo es la implementación. Mencionaste más de una vez al Acuerdo de París. Sí. ¿Qué te preocupa a vos particularmente de que el gobierno esté pensando en su posible retirada? No sé si el verbo es que me preocupa. Creo que medio ya me agota. No sé si está bien que lo diga así tan honestamente. Es como, toma una decisión. Bien. Me parece que es eso. Es como, porque quieras o no, Trump en su primera presidencia, durante la campaña, dijo: si gano me voy a salir del Acuerdo de París por este y por este motivo. Asumió como presidente e inició los trámites para irse fuera del acuerdo. Ahora lo mismo, o sea, ganó las elecciones, firma decreto para salirse, la salida se va a hacer efectiva en enero de 2026. Y acá en Argentina estamos, o sea, desde hace un año yo vengo escuchando que teóricamente están analizando. Por un lado, estos nuevos liderazgos que se basan mucho en la viralización de lo que dicen, ¿no? Sí. Entonces, y en lo que es la provocación. Entonces, cuando yo veo que Milei retuitea todas las noticias que dicen el gobierno de Milei podría retirarse del Acuerdo de París en potencial durante meses, y me parece que querías que se hable de eso. Y después está la otra realidad, que una cosa es quizás lo que quieran hacer y otra cosa es lo que puedan hacer. Porque Argentina no es Estados Unidos. Y Estados Unidos, aún con todo el impacto en contra que puede tener, pero sobre todo el impacto negativo que genera su salida para el espacio multilateral y para otros países, Estados Unidos es Estados Unidos para tener autonomía en ese sentido. Y Argentina es Argentina. Entonces una cosa está en lo discursivo, en lo que probablemente les gustaría como para aliarse con la postura de Donald Trump, y otra cosa es lo que Argentina puede hacer. ¿Y por qué? Porque irse en el potencial de que Argentina se fuera del Acuerdo de París le puede cerrar un montón de puertas de las cuales depende comercialmente. Ejemplo número 1, con su tercer socio comercial, que es la Unión Europea, Argentina quedaría fuera del acuerdo comercial que hay entre el Mercosur y la Unión Europea. Porque en las últimas renegociaciones que hubo del año pasado se incluyó un artículo que dice justamente
que es, digamos, de no cumplir el Acuerdo de París, de irse del Acuerdo de París, se termina el acuerdo con ese socio del Mercosur. O sea, sería solo con Argentina, no con otros países del Mercosur. Después le podría perjudicar las relaciones con China, porque China ya dijo a través de sus ministros que independientemente de lo que decida Trump, ellos van a continuar con la acción climática. Si uno quiere seguir analizando los socios comerciales, Brasil, ¿no? También, que bajo Lula, o sea, tienen ahí una fuerte política de acción climática, no solo puertas adentro, sino también en las relaciones con otros. Y después si me lo preguntás, no sería inteligente, porque sos un país en desarrollo, un país endeudado, y vas a elegir quedarte afuera de una agenda que encima es hacia donde están yendo distintos actores del financiamiento internacional. O sea, te vas a quedar afuera de la posibilidad de recibir inversiones. ¿Qué es el Club Climático? Y si te parece, darnos una recomendación al respecto. Yo creo que la letra chica es que es como una terapia de grupo frente a la crisis climática, y después la descripción. A mí me gusta mucho generar espacios de comunidad y de reflexión más allá de las redes sociales. Y así como fui abriendo distintas iniciativas de taller, el Club Climático lo que busca puntualmente es a través de literatura sobre cambio climático, a partir de lo que es la propuesta que hacen distintos autores, en donde se genera algo muy bueno, porque es a la par aprendizaje, es intercambiar con otros. A ver, te voy a decir uno de los últimos de los cuales debatimos y que generó como mucha conversación al respecto, que fue Menos es Más, Less is More, de Jason Hickel, y que plantea que para él la solución, ¿no?, a las diferentes crisis de este tiempo, incluyendo la climática, tiene que ver con una postura de crecimiento. Bien. Suena re utópico, pero lo hace con un montón de argumentos y ejemplos, y que ha permitido mucho a la conversación de decir, bueno, en qué pequeñas cosas se podría desde lo individual, lo colectivo, lo sistémico modificar. Muchas gracias, Thais. Por favor, gracias. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio. ¿Te parece que este verano hizo más calor que nunca? Déjame decirte que no fue solo una sensación. Un informe de la Organización Meteorológica Mundial confirmó que la Argentina fue el país con la mayor anomalía térmica de Sudamérica entre diciembre de 2024 y febrero de 2025. Es decir, fuimos el país donde las temperaturas estuvieron más por encima de lo normal en comparación a otros años, y en donde en este caso se superó en casi 1 grado centígrado respecto al promedio de los últimos 30 años. Pero este informe no habla solo de Argentina, sino de una crisis climática global que se vuelve cada vez más evidente. Algunas de las conclusiones más impactantes que me gustaría compartirles son las siguientes. El 2024 fue el año más caluroso de la historia, con una temperatura promedio de 1,55 grados centígrados por encima del periodo preindustrial. Además, los últimos 10 años, del 2015 al 2024, fueron los más calurosos jamás registrados. En los últimos 3 años se registró la mayor pérdida de glaciares de la historia, y en el 2024 los océanos alcanzaron su temperatura más alta desde que se tienen registros. Con este panorama, hablamos con una amiga de la casa, la meteoróloga e investigadora Carolina Vera, para entender mejor qué significa este récord de temperatura, qué otros riesgos climáticos se enfrenta la Argentina y qué se está haciendo o qué deberíamos estar haciendo para prepararnos. Ante la noticia que como vos decís, circuló sobre que las anomalías de temperatura fueron extremas, ese es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo ahora con el clima, que es la interacción entre la variabilidad natural del clima y el cambio climático antropogénico. El clima primero no es estable, nunca ocurre el valor medio estacionario por distintas razones, ¿no?
pero una es porque hay un cambio climático que está producido por las actividades humanas, pero también, aún en ausencia de ese calentamiento global, nuestro clima oscila. En particular este verano fuimos afectados por un fenómeno que es el fenómeno de la Niña. Hubo un enfriamiento de la temperatura de superficie del mar en el Pacífico ecuatorial, que eso altera el campo de presión desde esa zona hasta el sur de Sudamérica. Y entonces genera condiciones de presión más alta que lo normal, lluvia menos que lo normal y, por ende, temperaturas más altas que lo normal. Entonces, estamos sumando dos factores. Y eso es lo que está pasando actualmente con ese juego entre esa variabilidad natural y el cambio climático. Los eventos extremos que en el caso de Argentina están siendo más frecuentes son las olas de calor en el verano, lo cual es lógico porque es el ciclo estacional, la temperatura en promedio es más alta, entonces las olas de calor se sienten más. Pero también tenemos olas de calor en el invierno, que no las consideramos como un extremo porque la temperatura de base es más fría, entonces lo tomamos como días agradables. Pero es preocupante cuando eso ocurre. La tendencia a tener más frecuentes eventos severos de tormentas, ¿no? Esto que dijimos que puede dar lluvia o puede dar viento, o puede dar granizo, o puede dar rayos. Eso depende de cómo se desarrolla la tormenta, pero estamos viendo que todo el año, no hay una época, sino que en todo el año esos eventos se están intensificando. Esos son los dos, junto con los incendios, o los tres vamos a decir, que tienen poder más disruptivo, más daño en un corto plazo, ¿no? Mientras que las sequías pueden ser algo más prolongado, como tuvimos entre el 2019 y hasta 2023, donde tuvimos 3 años de condiciones secas, las bajantes extremas. Ahí se combinaron 2 eventos consecutivos de la Niña con condiciones que están influidas también por el cambio climático antropogénico. Los eventos extremos se pueden dar en forma aislada o en forma compuesta y eso puede incrementar el impacto. Es decir, si vos venís de una sequía donde tenés suelos más desnudos porque la vegetación no creció, la vegetación se quemó, si se llega a producir un evento intenso de lluvia, quizás podés llegar a tener entonces una inundación repentina, producida por esta combinación de venir de una sequía y una lluvia intensa. Realmente en el panel intergubernamental de cambio climático IPCC ya se está estudiando mucho, se está evaluando la ocurrencia combinada o eventos compuestos extremos, lo llamamos, su ocurrencia, su probabilidad y bueno, hay que pensar también las medidas para reducir su impacto. La Argentina tiene por ley, fue del año 2016, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que ordena, articula las acciones desde la escala nacional y apoya a las de escala provincial y municipal. Hemos avanzado muchísimo en lo que es la predicción, ¿no? El monitoreo y predicción de los eventos extremos en manos de diferentes instituciones como el Servicio Meteorológico, el Instituto Nacional del Agua, el INTA u otros fenómenos también. Pero eso no alcanza si esas instituciones no están bien equipadas. Por ejemplo, no se pueden cortar, no se pueden frenar por cortes en el presupuesto, en el personal, en monitoreo climático, en monitoreo hidrológico, de las condiciones del suelo y las acciones de respuesta todavía estamos como atrasados, ¿no? Entonces ahí es donde hay que poner el foco, pero eso requiere también un apoyo gubernamental muy grande. Hace rato que la ciencia nos viene advirtiendo que esto iba a pasar y lo estamos viendo en tiempo real. Pero mientras el clima cambia a toda velocidad, la respuesta política tarda en llegar o a veces ni siquiera asoma. Ya no se trata solo de reducir la huella de carbono. El cambio climático ya está acá y necesitamos prepararnos para lo que viene. Porque si no tomamos medidas de adaptación, las olas de calor, las tormentas extremas y la falta de agua van a pegar cada vez más fuerte. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más calor, cuántos más incendios, cuántas pérdidas más vamos a esperar para hacer algo en serio? Esto que ven acá, principalmente es el ecoparque. Acá estamos con Borja y acá detrás, una jaula, correctamente dicho. Sí, ¿Pajarera? a nosotros nos gusta decir ambiente controlado. Bien, perfecto. Para no decir de jaula, pero bien. Es la famosa pajarera argentina, es un recinto histórico del ecoparque, uno de los tantos,
que bueno, hoy en día alberga al Muitú. Bien. Actualmente hay una pareja reproductiva y hace más o menos 100 días tuvieron una cría exitosa y bueno, dentro de poquito, si todo sale en orden, los estudios sanitarios, etcétera, se va a poder ir a hacer cuarentena a Corrientes y poder ser liberada en el proyecto de rewilding en el norte de Corrientes. Contame un poquito del Muitú. ¿De dónde es? El Muitú es un crácido, es un pavo, vamos a decirlo más fácil, un pavo gigante. Crácido es el grupo de los pavos. Bien. De los grandes pavos, es el pavo más grande de Argentina, nativo, más grande que un pavo real es. No tiene la cola tan larga, pero es un pavo de buen tamaño, que está en peligro de extinción y se distribuye del sur del Amazonas, más o menos, en Brasil, hasta el centro, norte de Argentina. Y actualmente está extinto en Corrientes, en Misiones y en Santa Fe. En Corrientes hace más o menos 3-4 años que hay un proyecto de reintroducción de la Fundación Rewilding Argentina. Y bueno, este sería el primer individuo que aportamos a Rewilding. Actualmente tiene poblaciones en Argentina, en Formosa, en Corrientes. Caza y pérdida de hábitat son las dos grandes amenazas de esta especie. ¿Caza por qué? Caza porque es un animal grande que llama la atención y bueno, por ahí la gente cree que puede tener mascotas. Los animales silvestres no son mascotas, le recordamos a la gente. Por supuesto. Y bueno, por ahí se lo llevan a una casa o lo tienen ahí y bueno, eso es otra de las grandes amenazas que tiene esta especie. ¿Qué come el Muitú y qué rol cumple dentro del ecosistema? Es un frugívoro, come frutas, come semillas, frutos nativos, semillas que va encontrando en el monte y pequeños brotes de plantas. Es un dispersor de semillas, como casi todos los pavos nativos de Argentina. Come el fruto, defeca, la semilla se convierte en un árbol. ¿Hay expectativa de que puedan reproducirse de vuelta y liberar otro pichón? Sí, se reproduce como casi todas las aves en primavera. La verdad que tuvimos bastante éxito porque se encontraron y en 2 años ya sacaron su primer pichón exitoso. Hubo match. Tal cual, hubo match, en 2 añitos tardó, pero nada, la verdad que es una especie difícil, o sea, es un animal que necesita bastante territorio, este recinto, este ambiente es bastante grande y bueno, por suerte salió bien este machito, que bueno, esperemos que el año que viene sean más, ojalá que así sea, tal cual. Las mujeres, madres de la ciudad Corby, exigen a los responsables de que sus bebés nazcan con tantas discapacidades en su localidad que se les aplique justicia. Ciudad Tóxica es una miniserie de Netflix, británica, bien filmada, bien actuada, que si yo tuviese que hacerle una crítica, y esto es una sensación, es que los plantea como un descubrimiento de una narrativa. Y la verdad, lamentablemente, es una narrativa que en Argentina tenemos muy presente. Por ejemplo, con las madres del barrio Ituzaingó anexo en la provincia de Córdoba, que con sus pañuelos hicieron historia exigiendo y obteniendo justicia. Si tuviese que hacerle una segunda crítica, y por eso quiero que pases a estar conmigo en esta oportunidad, es que siempre, frente al desarrollo de estas narrativas, siempre son las mujeres quienes se preocupan y quienes llevan adelante estos reclamos. Perdón, ¿nos sorprende? No nos sorprende. No nos sorprende. Pero de alguna manera, si se quiere, tiene 2 aristas. Por un lado, que no son siempre las mujeres, y por otro, que lo plantean siendo que son siempre las mujeres. Bien. No sé si se entiende la... No sé, pero está claro que las mujeres estamos mucho más involucradas en estos temas y por un lado se nos asignan estos roles y por otro lado también tomamos la posta de estos roles, ya que hay gente que no la está tomando. Exactamente, así que a los hombres y varones básicamente hágase cargo de la situación y vean Ciudad Tóxica para abordar una narrativa que no está de más, que es interesante y la serie, más allá de las críticas, está bastante bien. Buenísimo, tenemos algo más para ver y para ponernos al día y con esto nos despedimos de un programa más de Ambiente y Medio, una fecha más que estamos en este ecoparque. Les recordamos que si se suscriben con la campanita a nuestro canal de YouTube, nos hacen un favorazo y aparte así no se pierden de toda la información que tenemos para compartirles. Seguirnos en nuestras redes sociales porque somos la Fundación Ambiente y Medio y hacemos y creamos contenido y periodismo ambiental. Espero que nos veamos la próxima. Hasta la semana que viene.